En el momento en que mi nuera me llamó un estorbo inútil, empecé a grabar. Mi nombre es Dr. Alan Johnson. Durante 6 meses he estado escuchando mentiras. Esta mujer pensó que mi duelo me había vuelto tonto. Me insultaba en chino delante de mi cara, planeando robar el dinero de mi difunta esposa. $340,000 destinados al fondo universitario de mis nietos. Me llamaba confundido, demente, un estorbo que debía ser encerrado. Lo que ella no sabía era que yo entendía cada una de sus palabras. Verás, Mónica cometió un error fatal. Asumió que las lágrimas significan debilidad, que un viudo no sabe contar dinero, que los insultos en chino son seguros frente a un anciano americano. Se equivocó de lleno. He estado grabando todo, cada conversación, cada mentira, cada plan para destruir a mi familia y robarles a mis nietos. Los extractos bancarios no mienten. Las grabaciones de audio son devastadoras. Y cuando por fin le hablé en mandarín fluido, su mundo entero se derrumbó. Si estás viendo esta historia, pulsa en suscribirte. Quiero saber desde dónde me ven mis compañeros buscadores de justicia, porque esta venganza fue absolutamente perfecta. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta historia no trata solo de un idioma, trata de la lección más cara que mi familia haya aprendido. Mi esposa Sai murió de cáncer hace 6 meses. Cáncer pancreático en estadio 4. Los médicos le dieron 3 meses, pero ella luchó 8. Así era ella, terca hasta el final. El duelo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. 52 años de matrimonio no desaparecen de un día para otro. Me sorprendía a mí mismo poniendo 2 tazas de café por la mañana, cocinando suficiente para 2, hablándole a su silla vacía. Mi nuera, Mónica, intervino de inmediato. «Papá, no puedes seguir viviendo solo así», me dijo. «Déjame ocuparme de tus citas, tus facturas. No deberías conducir en tu estado». ¿Mi estado? Como si el duelo fuera un diagnóstico médico. La primera señal de alarma llegó en mi cita médica de abril. El doctor Peterson estaba explicándome mi medicación para la tensión cuando Mónica lo interrumpió. «Ha estado teniendo problemas de memoria», le dijo. «A veces olvida dónde pone las cosas. Se confunde con las fechas». Me quedé mirándola. Nunca había mencionado ningún problema de memoria porque no los tenía, pero el doctor Peterson ya estaba tomando notas. «Deberíamos hacer algunas pruebas cognitivas», dijo, preocupado. Mónica sonrió. «Creo que es lo mejor». El segundo incidente ocurrió en el banco, en mayo. Fui a retirar algo de efectivo, solo $200 para compras y gasolina. La cajera, una joven llamada Sara, parecía nerviosa. «Lo siento, señor Johnson», me dijo. «Pero en su cuenta aparece que Mónica Taylor ha sido designada como su representante financiera. Ella ha estado manejando sus transacciones». ¿Mi qué? Su nuera presentó documentos indicando que usted necesitaba asistencia bancaria debido a un deterioro cognitivo. Sentí que se me caía el estómago. Nunca firmé nada así. Sara me mostró un montón de documentos con mi firma. Firmas sospechosamente temblorosas, como si alguien hubiera practicado para que parecieran inseguras. Esa tarde, Mónica vino con comida china para llevar del Golden Dragon. «Pensé que tendrías hambre», dijo, sacando los recipientes en mi mesa de cocina. Mi hijo Richard estaba con ella. Buen chico, pero trabajaba 60 horas semanales en la empresa de ingeniería y confiaba plenamente en su esposa. «Papá», me dijo Richard, «Mónica me contó lo del banco. Quizás sea mejor así. Menos estrés para ti». «¿Qué situación del banco?» Mónica y Richard se miraron. «Estuviste allí esta tarde», dijo Mónica suavemente. «Intentaste retirar dinero pero no pudiste recordar tu PIN». Yo recordaba mi PIN perfectamente. Era el cumpleaños de Saunier, 03-15-48. Pero aquí es donde se puso interesante. Mónica empezó a hablar en mandarín por teléfono con alguien. Su voz se oía desde la cocina mientras yo fingía ver la televisión en el salón. «El viejo está empeorando», dijo en perfecto mandarín. Hoy ni siquiera recordaba que estuvo en el banco. «Esto está funcionando mejor de lo que esperaba. Mantengo mi cara neutra, los ojos en la tele». Siguió hablando,
caminando de vuelta al comedor. Richard cree todo lo que le digo. El dinero de la herencia será fácil de acceder en cuanto obtenga el poder notarial. El estúpido americano no entiende nada de lo que decimos. Colgó y volvió al comedor con una sonrisa brillante. Era mi prima en San Francisco. Preguntaba por ti. Qué amable, respondí, pero ya estaba planeando. Esa noche fui a Best Buy y compré una grabadora digital Sony XP70 por $89.99. Lo bastante pequeña para caber en el bolsillo de mi camisa. Lo bastante buena para grabar conversaciones con claridad. Sane siempre decía que yo era demasiado confiado. Alan, me decía, ves lo mejor de la gente incluso cuando te muestran lo peor. Tenía razón. Pero 30 años trabajando como intérprete médico enseñan una habilidad crucial: escuchar sin ser notado. Mónica cometió un error fatal. Supuso que el duelo me hacía indefenso. Lo que no sabía era que yo estaba a punto de volverme muy metódico para demostrarle que estaba equivocada. A la mañana siguiente encontré el testamento de Sane en la caja fuerte del dormitorio. Había evitado leerlo desde el funeral, demasiado doloroso. Pero la conversación telefónica de Mónica lo cambió todo. Sane había sido específica, muy específica. A mi amado esposo, Alan, la casa, el Honda Civic del 2019 y mis efectos personales. A mi hijo Richard, las joyas de mi madre para sus futuras hijas. A mis nietos James y Emma Johnson, el producto del seguro de vida de $340.000, a ser mantenido en fideicomiso para su educación universitaria. Bajo ninguna circunstancia deberá Mónica Taylor tener acceso a estos fondos ni servir como fideicomisaria de las cuentas de educación de los niños. Shani nunca confió en Mónica. Había sido cortés, pero yo recordaba nuestras conversaciones en privado. Esa mujer ve signos de dólar cuando mira a nuestra familia, me había dicho Shani. Prométeme que protegerás el futuro de los niños. Lo prometí, y estaba fallando. Conduje hasta Bank of America esa tarde y pedí los extractos de los últimos 3 meses. El joven gerente, Kevin, parecía incómodo. Señor Johnson, su nuera Mónica ha estado manejando estas solicitudes. Indicó que usted tenía dificultades cognitivas. Quiero ver mis propios extractos bancarios. Kevin vaciló, luego imprimió los documentos. Lo que vi me revolvió el estómago. Retiros mensuales de $2.800 etiquetados como servicios especializados de cuidado de demencia. Pagos a algo llamado Taylor Care Management LLC, que nunca había oído. Un total de $16.800 en 3 meses. Nunca recibí ningún cuidado de demencia. Nunca autoricé esos pagos. Y Taylor era el apellido de soltera de Mónica. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté. Kevin abrió los registros digitales. Mónica Taylor presentó documentación médica indicando que usted estaba incapacitado y requería gestión de cuidados. Tenía un poder notarial firmado por usted. Quiero copias de todo. Esa noche llamé a mi antigua colega del hospital, la doctora Susan Roberts. Había sido jefa de neurología en Phoenix General durante 15 años. Confiaba en ella plenamente. Alan, dijo cuando le expliqué la situación, esos síntomas que describe Mónica, confusión, pérdida de memoria, incapacidad para manejar finanzas, no aparecen de la noche a la mañana. Si estuvieras desarrollando demencia, habría señales de advertencia durante meses o años. ¿Podría el duelo causar confusión? El duelo puede causar depresión, problemas de sueño, dificultad para concentrarse, pero no provoca el tipo de deterioro cognitivo que Mónica describió a tu banco. Alguien con tu formación y trayectoria seguiría conservando la competencia financiera básica. La doctora Roberts aceptó evaluarme la semana siguiente. Si alguien afirma que estás incapacitado, necesitamos evidencia médica que diga lo contrario. La cita estaba programada para el 15 de octubre, pero Mónica tenía otros planes. Ese domingo llegó a mi casa con más comida china y una carpeta de documentos. Papá, dijo, he estado pensando en tu situación. Vivir solo ya no es seguro. Encontré una residencia asistida maravillosa en Scottsdale. Tienen especialistas en memoria. Extendió folleto sobre mi mesa de cocina.
Sunset Manor, Desert Spring Senior Care, lugares que costaban $4.000 al mes. No puedo pagar eso, dije. Para eso está el seguro de vida de Sane. Podemos usar ese dinero para que recibas la atención adecuada. Ese dinero es para los nietos. La sonrisa de Mónica se tensó ligeramente. Papá, los niños tienen 8 y 10 años. No necesitan dinero para la universidad ahora mismo. Tú necesitas cuidado ahora. El testamento de Shani era muy claro. Los testamentos se pueden impugnar, replicó, especialmente cuando la persona fallecida no pudo prever tu deterioro mental. Ahí cometió su segundo error. Sacó su teléfono y empezó a hablar en mandarín con alguien. Yo seguí comiendo mi chow mein, fingiendo estar confundido por el idioma extranjero. El viejo terco se niega a firmar, dijo. Pero ya tengo documentación médica. El doctor escribió que muestra signos de demencia. Una vez que lo meta en la residencia, el poder notarial será más fácil de ejecutar. Pausa, escuchando al otro lado. Sí, ya tengo acceso a la mayoría de sus cuentas. El seguro de vida solo requiere una firma más. Richard no sospecha nada. Cree que soy una nuera devota. Otra pausa. 340.000 menos lo que ya he tomado para su cuidado. Suficiente para comprar la casa en Tempe que vimos. Mis manos siguieron firmes mientras comía, pero por dentro estaba calculando. Mónica no solo estaba robando dinero, planeaba institucionalizarme para cubrir sus huellas. Los peores temores de Sane se estaban cumpliendo y yo era el único que podía detenerlo. El dispositivo de grabación en mi bolsillo capturaba cada palabra. La cena familiar del infierno ocurrió 3 días después. Mónica la había organizado para hablar de las opciones de cuidado de papá con toda la familia. Mi hijo Richard, sus hijos James y Emma, los padres de Mónica que habían conducido desde Flagstaff y su hermana Claire, que había volado desde Denver. Se reunieron en el comedor de Richard como un tribunal médico. Yo me senté a la cabecera de la mesa, haciendo el papel del patriarca confundido mientras mi Sony grabadora capturaba todo. Estamos aquí porque queremos a papá, empezó Mónica. Pero necesitamos afrontar la realidad. Su deterioro cognitivo se acelera. Richard asintió con tristeza. Lo del banco me afectó. Papá no recordaba su propio PIN. No es cierto, dije en voz baja. Mónica me dio una palmada condescendiente en la mano. Papá, estabas muy confundido. Está bien admitir cuando necesitamos ayuda. Claire, la hermana de Mónica, parecía preocupada. ¿Qué tan grave es? Ayer me llamó por el nombre de Sane, mintió Mónica con suavidad. Pensó que ella seguía viva. Fue desgarrador. La grabadora captó mi respuesta real. Nunca te llamé Shani. No cometería ese error. Pero Mónica ya pasaba por encima de mi negación. Los médicos recomiendan cuidado supervisado, en un lugar con especialistas en memoria. Ahí fue cuando la madre de Mónica, Linda, empezó a hablar en mandarín. Había estado callada toda la noche, pero ahora se inclinó hacia Mónica con preocupación en la voz. ¿El viejo está realmente tan mal? Esta noche parece lúcido. Mónica respondió en mandarín rápido, tiene días buenos y días malos. Hoy es bueno, pero mañana puede que no nos recuerde. Los médicos americanos dicen que es normal en pacientes con demencia. Linda me miró y luego volvió a Mónica. ¿Estás segura de este plan? Quitarles dinero a los niños se siente mal. El dinero seguirá siendo para la familia, respondió Mónica en mandarín, solo que de forma diferente a como lo planeó su esposa muerta. Ella siempre me tuvo celos, de todos modos. Ahora podía corregir sus errores. Mantuve mi expresión neutral, asintiendo de vez en cuando como si siguiera su conversación en inglés sobre los costos de las residencias asistidas. Richard observaba los folletos. Sunset Manor parece un buen lugar, dijo, pero cuesta $4.000 al mes. Incluso con la pensión de papá, tendremos que recurrir a otros fondos. Para eso está el dinero del seguro de vida, respondió Mónica, cambiando nuevamente al inglés. Pero mamá dejó ese dinero específicamente para la universidad de James y Emma, replicó Richard. La voz de Mónica se volvió más cortante.
Richard, tu madre escribió ese testamento cuando tu padre aún estaba sano. No podía anticipar esta situación. La anticipó perfectamente, dije yo. La mesa quedó en silencio. Todos me miraron. Sunny sabía exactamente lo que hacía, continué. Protegió ese dinero por una razón. La sonrisa de Mónica se tensó. Papá, estás teniendo otro episodio de confusión. No estoy confundido respecto a las intenciones de mi esposa. Y fue entonces cuando Mónica cometió su tercer error. Se giró hacia su madre y le habló con furia en mandarín. El viejo testarudo me está poniendo trabas en todo. Debería haberme movido más rápido con el poder notarial. Linda, su madre, parecía incómoda. Mónica, quizá deberíamos. No, interrumpió ella en mandarín. He invertido demasiado tiempo en este plan. 3 meses haciendo de enfermera para este americano inútil. Va a ir a una residencia, le guste o no. Richard observaba el intercambio cada vez más confundido. ¿De qué están hablando ustedes dos? Solo asuntos familiares, respondió Mónica con suavidad. Pero su hermana Clare fruncía el ceño. Clare estaba casada con un estadounidense de origen chino y entendía algo de mandarín. Mónica, ¿acabas de llamar inútil a papá? La temperatura en la habitación bajó de golpe. Por supuesto que no, dijo Mónica rápidamente. ¿Oíste mal? No, no oí mal, replicó Clare con firmeza. Dijiste que era un americano inútil. Richard miraba entre su esposa y su cuñada, confundido. ¿Qué está pasando aquí exactamente? El rostro de Mónica se sonrojó. Clare está confundida. Su mandarín no es muy bueno. Mi mandarín está perfectamente bien, respondió Clare con frialdad. Y llevas tiempo diciendo cosas horribles de papá mientras él está sentado aquí. Fue entonces cuando James, mi nieto de 8 años, intervino. ¿Qué es mandarín? Es un idioma chino, cariño, explicó Clare. La tía Mónica lo hablaba porque pensaba que el abuelo no podía entenderla. Pero el abuelo sabe muchos idiomas, dijo inocentemente Emma. Nos enseñó a contar en chino la última Navidad. ¿Recuerdas Ye, Son, Gu? La habitación quedó en silencio absoluto. Mónica miró a Emma, luego a mí. ¿Qué? Richard parecía aturdido. Papá, ¿tú sabes chino? Antes de que pudiera responder, Mónica se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Alan no habla chino. Emma está confundida. En realidad, dije en voz baja, la pronunciación de Emma es excelente. La miré directamente y continué en perfecto mandarín. Y mi oído es mejor de lo que crees. El rostro de Mónica se puso blanco. Su madre soltó un grito ahogado. Los ojos de Clare se abrieron de par en par. Richard miraba de un lado a otro sin entender. Papá, ¿qué acaba de pasar? Mónica empezó a retroceder hacia la cocina, con la voz temblorosa. Necesito aire. Siéntate, Mónica, dije en inglés. Luego cambié al mandarín. Aún no hemos terminado de hablar. Ella se desplomó en la silla como si las piernas no le respondieran. 30 años, dije al resto de la sala en inglés. 30 años trabajé como intérprete médico en el Hospital Phoenix General. Mandarín, cantonés, taiwanés, sangainés. Ayudé a familias chinas a comunicarse con sus médicos en los peores momentos de sus vidas. Saqué mi teléfono y reproduje la conversación que Mónica había tenido 3 minutos antes. Su voz llenó el comedor, hablando en mandarín sobre americanos inútiles y robarle dinero a los niños. ¿Alguien quiere una traducción? Pregunté. El después de esa cena fue brutal. Richard me llevó a casa en silencio absoluto, mientras Mónica se quedaba atrás, tratando de asimilar todo. Los niños estaban confundidos. La familia de Mónica, avergonzada. La narrativa cuidadosamente construida de mi supuesta incompetencia se había derrumbado en 10 minutos. Pero Mónica no había terminado. Personas como ella no se rinden fácilmente cuando hay dinero en juego. A la mañana siguiente, llamó al consultorio del Dr. Peterson y pidió una cita de urgencia para mí. Tuvo un episodio psicótico anoche, les dijo. Delirios paranoicos sobre grabar conversaciones.
Necesita una evaluación inmediata. Me enteré porque la enfermera del doctor, Janet, me llamó directamente. Señor Johnson, dijo, su nuera asegura que está teniendo episodios paranoicos. Quiere que evaluemos su capacidad mental. Janet, ¿te acuerdas de mí, de los tratamientos de cáncer de mi esposa? Claro que sí. Siempre hacías preguntas muy precisas sobre el plan de cuidados de Sane. ¿Te parezco paranoico o confundido ahora mismo? Pausa. Suenas exactamente igual que siempre, señor Johnson. Entonces confía en mí cuando te diga que Mónica ha estado mintiendo sobre mi estado mental para acceder al dinero de la herencia de mi esposa. Janet guardó silencio unos segundos. Señor Johnson, esos son acusaciones graves. Tengo grabaciones. Esa tarde conduje hasta mi antiguo lugar de trabajo. El Hospital Fénix General seguía igual, concreto blanco, cristales azules, ese olor a desinfectante y esperanza. Había pasado 30 años recorriendo esos pasillos con mi equipo de interpretación entre habitaciones de pacientes. Seguridad me reconoció enseguida. Doctor Johnson. ¿Cómo va la jubilación? Ese título siempre me hacía sonreír. No era médico, pero después de 3 décadas interpretando procedimientos complejos, todos me llamaban doctor por respeto. Fui a Recursos Humanos y pedí copias de mis registros laborales. María González, que había trabajado allí casi tanto como yo, sacó mis archivos. 30 años de servicio, dijo hojeando los documentos. Departamento de Servicios de Interpretación, especialista en chino mandarín. Evaluaciones de desempeño excelentes todos los años hasta tu jubilación en marzo. María, necesito que verifiques algo, le pedí. Si alguien dijera que estoy mentalmente incapacitado, ¿estos registros lo desmentirían? Ella levantó la vista, alarmada. Alan, ¿qué está pasando? Le expliqué la situación. Su expresión se fue oscureciendo con cada detalle. Déjame imprimir todo, dijo. Historial laboral, evaluaciones, certificados de formación continua. Cualquiera que haya trabajado contigo sabe que tu mente está afilada como una navaja. Esa noche me senté en la silla favorita de Sunny y organicé todas las pruebas. Los registros laborales demostraban actividad cognitiva de alto nivel hasta marzo de 2024. Las grabaciones probaban la manipulación de Mónica. Los extractos bancarios documentaban el robo financiero. Pero necesitaba más. Mónica estaba escalando su juego y yo debía estar preparado para lo que viniera. Llamé a mi vecina, la señora Patterson, que había vivido al lado durante 15 años. Ellen, necesito un favor. Mónica anda diciendo que estoy desarrollando demencia. ¿Has notado algún cambio en mi comportamiento desde que murió Sunny? Oh, Alan, qué horrible. Has estado triste, claro, pero ¿confundido? Nunca. Sigues cuidando tu jardín mejor que hombres con la mitad de tu edad. ¿Me ayudas con el ordenador? La semana pasada me explicaste ese lío de los suplementos de Medicare que no entendía. ¿Podrías dejar constancia de eso por escrito? Por supuesto. Después llamé a mi asesor financiero, Tom Bradley, de Merrill Lynch. Había trabajado con él durante 20 años configurando los fondos universitarios de los niños y gestionando las pólizas de vida de Sunny. Tom, alguien anda diciendo que soy mentalmente incompetente. ¿Te he parecido confundido en nuestras últimas conversaciones? Para nada, Alan. El mes pasado me llamaste con preguntas detalladas sobre los fideicomisos educativos de los nietos. Entendiste cada aspecto de la estrategia de inversión. Tus preguntas eran más sofisticadas que las de la mayoría de mis clientes. ¿Podrías documentar nuestras interacciones recientes? Ya estoy en ello. Te enviaré un resumen por correo con nuestras conversaciones de los últimos 6 meses. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en las últimas semanas de Sunny. En cómo me apretó la mano y me hizo prometer que protegería el futuro de los niños. Mónica va a intentar algo, me susurró. Ve a nuestra familia como una oportunidad de negocio. Sunny había visto algo que yo no quise ver. O quizá no quise creerlo. Fui al dormitorio y abrí su joyero. Debajo del forro de terciopelo había un papel doblado, una nota escrita con su letra. Alan, si estás leyendo esto, es que me he ido y probablemente estés dudando de ti mismo.
No confíes en tus instintos respecto a Mónica. El dinero de los niños debe ser protegido. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo. Ella lo sabía. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, estaba planeando para este momento exacto. Doblé la nota y la guardé en mi cartera, junto a mi identificación del hospital. Mañana necesitaría ambas, porque Mónica estaba a punto de descubrir que el duelo no equivale a estupidez y que los hombres tranquilos pueden ser los oponentes más peligrosos. El golpe maestro de Mónica llegó exactamente una semana después. Organizó lo que llamó una intervención familiar en su casa, invitando no solo a la familia inmediata, sino también a parientes lejanos, amigos y, lo más importante, a varios miembros de la comunidad chino-estadounidense que habían estado siguiendo nuestra situación. «Necesitamos testigos», le dijo a Richard por teléfono. Yo escuchaba desde mi cocina mientras ella hablaba en el salón. La gente tiene que ver lo confundido que se ha vuelto. Así los trámites legales serán más fáciles. La lista de invitados era estratégica. Los padres de Mónica, su hermana Clare, Richard y los niños, el pastor Williams de nuestra iglesia, su primo David que trabajaba en atención a mayores y 3 matrimonios de la Asociación Cultural China, a quienes Mónica había estado ganándose durante semanas. Había pasado 2 semanas envenenando el pozo, diciéndoles a todos que yo tenía episodios y que me volvía cada vez más paranoico con el dinero familiar. La intervención estaba diseñada para ser mi colapso público, el momento en que todos verían que el pobre y confundido Alan Johnson necesitaba atención profesional. Llegué a las 2 de la tarde del domingo 27 de octubre con una pequeña bolsa de regalo. Mónica había pedido que cada uno trajera algo significativo para compartir recuerdos del Alan que todos amamos. El salón estaba dispuesto como una sala de juicio. Mónica en el centro, flanqueada por sus padres y su hermana. Richard a un lado con los niños, visiblemente incómodo. Las parejas chinas sentadas juntas en el sofá, susurrando en mandarín. El pastor Williams abrió con una oración por sabiduría y compasión en tiempos de decisiones familiares difíciles. Luego Mónica tomó el control. «Gracias a todos por venir», empezó. «Esto no es fácil, pero Alan necesita más ayuda de la que nuestra familia puede ofrecer. Su deterioro cognitivo ha avanzado rápidamente desde la muerte de Sunny». Sacó una carpeta con documentos. Los informes médicos muestran confusión y pérdida de memoria crecientes. Ha estado haciendo acusaciones paranoicas contra miembros de la familia. Ayer afirmó que yo le robaba dinero de sus cuentas. Murmullos de simpatía recorrieron la sala. El primo David asintió con aire conocedor. La demencia temprana suele venir acompañada de paranoia financiera, dijo. Los pacientes se convencen de que sus cuidadores los están explotando. Exacto, respondió Mónica. Alan cree que estoy robando del seguro de vida de Sunny, cuando ese dinero está designado específicamente para su cuidado. La señora Chen, una de las miembros de la Asociación Cultural China, habló en mandarín. Pobre hombre, parece tan perdido. Es bueno que te estés haciendo cargo de su bienestar. Mónica respondió también en mandarín. Ha sido un desafío, pero alguien tiene que protegerlo de su propia confusión. Los americanos suelen tener dificultades con los padres ancianos. Yo me quedé en silencio en mi silla asignada, el patriarca preocupado dejando que la conversación fluyera a su alrededor. Mi grabadora Sony estaba encendida en el bolsillo de mi camisa. Pero hoy tenía algo mejor. La doctora Susan Roberts llegó a las 2:30, justo a tiempo. Mónica no la esperaba. «Espero no interrumpir», dijo la doctora Roberts, pero Alan me pidió que pasara a comentar los resultados de su reciente evaluación neurológica. El rostro de Mónica se tensó. No sabía que Alan hubiera programado ninguna prueba adicional. «Oh, sí», dijo la doctora Roberts, acomodándose en una silla. «Evaluación cognitiva completa, imágenes cerebrales, todo el paquete. Tengo los resultados». La sala quedó en silencio. Richard se inclinó hacia adelante. «¿Qué encontraste?», preguntó alguien. La doctora Roberts abrió su maletín. Las funciones cognitivas de Alan están completamente normales para su edad. Memoria excelente, gran capacidad de razonamiento, sin signos de demencia ni deterioro cognitivo. Sus respuestas de duelo son sanas y adecuadas.
La voz de Mónica sonaba contenida. Pero la evaluación anterior sugería. ¿Qué evaluación anterior? Interrumpió la doctora Roberts. En el historial médico de Alan no aparece ninguna evaluación cognitiva desde la muerte de Sunny. ¿Quién realizó esa evaluación? El ambiente se volvió incómodo. Mónica rebuscaba entre sus papeles. El doctor Peterson mencionó preocupaciones. Hablé con el doctor Peterson ayer, dijo la doctora Roberts. Nunca diagnosticó a Alan con ningún problema cognitivo. Alguien proporcionó información falsa a su consulta. Decidí intervenir. Doctora Roberts, dije, ¿podría aclarar algo para nuestros invitados? En su opinión profesional, ¿alguien con mis resultados cognitivos sería capaz de entender discusiones financieras complejas? Absolutamente, respondió. Sus puntuaciones indican agudeza mental por encima del promedio. ¿Y la comprensión de idiomas? ¿Podría alguien con mis resultados seguir conversaciones en lenguas extranjeras que aprendió previamente? La doctora Roberts frunció el ceño, pero respondió con profesionalidad. Por supuesto. Las habilidades lingüísticas, sobre todo las desarrolladas en el ámbito profesional, se mantienen íntegras. Me giré hacia Mónica y le hablé en perfecto mandarín. ¿Quieres que traduzca lo que llevas diciendo de mí durante los últimos 20 minutos? Las parejas chinas soltaron un jadeo. El rostro de Mónica se puso blanco. Su madre se tapó la boca con la mano. Continué en mandarín, dirigiéndome a la señora Chen. Mónica les dijo que estoy confundido y que moriré pronto. Dijo que los americanos tienen dificultades con los padres mayores. Ha estado usando nuestro idioma para burlarse de mí y de mi propia familia. La señora Chen miró a Mónica con horror. ¿Usted habla chino? 30 años como intérprete médico en el Hospital Phoenix General, respondí, mostrando mis registros laborales. He ayudado a cientos de familias chinas a comunicarse con sus médicos. Mónica empezó a recular con desesperación. Yo nunca dije esas cosas. Él está confundido. Saqué el teléfono y reproduje la grabación de 5 minutos antes. La voz de Mónica llenó la sala, hablando en mandarín sobre protegerme de mi confusión y que los americanos tienen problemas con los padres ancianos. El señor Chen se puso en pie de golpe. Mónica, confiamos en ti. Nos dijiste que este hombre necesitaba el apoyo de nuestra comunidad. Nos mentiste, añadió la señora Chen, con voz cortante. Vinimos pensando que ayudábamos a un anciano con demencia. El pastor Williams estaba atónito. Mónica, ¿qué está pasando exactamente? Richard miraba fijamente a su esposa. Mónica, me dijiste que papá tenía episodios. Dijiste que el doctor Peterson le había diagnosticado demencia temprana. Metí la mano en mi bolsa de regalo y saqué un montón de extractos bancarios. Esto puede aclarar las cosas, dije, entregándoselos a Richard. Mónica ha estado retirando $2.800 al mes de mis cuentas para servicios de cuidado para la demencia, servicios que yo nunca recibí. Las manos de Richard temblaban mientras leía. Papá, aquí aparecen $16.800 en retiros a algo llamado Taylor Care Management. Taylor es el apellido de soltera de Mónica, dije en voz baja. La sala estalló. Claire, la hermana de Mónica, se alejaba de ella. Las parejas chinas recogían sus cosas, claramente indignadas. El pastor Williams leía los extractos con creciente alarma. Mónica hizo un último intento desesperado, hablando rápido en mandarín con sus padres. Miente en todo. El viejo está loco. No le crean. Respondí en el mismo idioma. Mónica. Todos en esta sala saben ya que entiendo cada palabra que dices. Su padre, que había estado callado toda la tarde, habló por fin en inglés. Mónica, te criamos mejor que esto. Fue entonces cuando Mónica perdió el control. No entienden. Gritó en inglés. Llevo meses cuidando de él. Merezco una compensación por mi tiempo. ¿Del Fondo Universitario de los Niños? Preguntó Richard en voz queda. Los niños no necesitan ese dinero ahora mismo. ¿Pero tú sí necesitabas una casa en Tempe? Pregunté. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. Nunca había mencionado la casa ante nadie más.
Puse otra grabación, su llamada telefónica sobre comprar una propiedad con el dinero robado de la herencia. Richard se levantó despacio. «Vete», le dijo a su esposa. «Sal de esta casa ahora mismo». Mónica buscó apoyo con la mirada y no encontró ninguno. Ni su propia familia quiso cruzar miradas. Mientras cogía el bolso, hablé una vez más en mandarín. 30 años interpretando me enseñaron que las mentiras suenan igual en cualquier idioma. Las parejas chinas asintieron con aprobación. La señora Chen me dio una palmadita en el hombro mientras Mónica huía hacia su coche. La intervención había salido desastrosamente al revés. La reputación de Mónica en la comunidad quedó destruida. Su matrimonio se desmoronaba y sus delitos financieros ya eran de dominio público. Pero yo aún no había terminado. El enfrentamiento legal ocurrió exactamente donde Mónica lo había planeado, el despacho del abogado James Michey, el 12 de noviembre de 2024. Ella había programado la reunión semanas atrás para ultimar mi incapacidad y transferir el poder notarial. La ironía era perfecta. Michey y Associates ocupaba un edificio elegante en el centro de Phoenix, todo vidrio y acero. La sala de conferencias tenía una mesa de caoba para 12 personas, ventanas del suelo al techo con vistas al valle y un sistema de grabación que documentaba todo. Mónica llegó con su abogada, Patricia Hawkins, una mujer incisiva, traje carísimo, especialista en derecho de mayores. Traían un maletín lleno de documentos, informes médicos, evaluaciones financieras y los papeles del poder notarial que darían a Mónica control absoluto sobre mis bienes. Esto es, básicamente, una formalidad, dijo la abogada Hawkins. El deterioro cognitivo del señor Johnson está sobradamente documentado. Estamos aquí para asegurar que sus finanzas se gestionen correctamente. Richard se sentó enfrente, aún conmocionado por el desastre de la intervención. Traía a su propio abogado, David Wilson, que miraba todo aquello con escepticismo. Yo me senté en la cabecera junto a James Michey, abogado de Sunny durante 20 años. Él conocía la historia real. Antes de empezar, dijo Michey, debería mencionar que el señor Johnson ha pedido que la doctora Susan Roberts se una para comentar su evaluación médica reciente. La abogada de Mónica frunció el ceño. ¿Qué evaluación médica? Nuestra documentación dice que el señor Johnson no ha colaborado con los profesionales. En realidad, dijo la doctora Roberts entrando en la sala, Alan ha colaborado plenamente. Hemos realizado pruebas exhaustivas durante las últimas 3 semanas. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Evaluación neurológica integral, test de función cognitiva, neuroimagen, evaluación psicológica. Las facultades mentales del señor Johnson están completamente intactas. La abogada Hawkins hojeaba los documentos médicos de Mónica. Pero aquí se indica un deterioro cognitivo significativo, pérdida de memoria, incapacidad para gestionar finanzas. ¿De dónde han salido esos informes?, preguntó la doctora Roberts. Mónica se adelantó, rápida. Del doctor Peterson, en Family Medical Associates. La doctora Roberts sacó su teléfono. Voy a llamar ahora mismo al doctor Peterson. Marcó y puso el altavoz. La voz del médico llenó la sala de conferencias. Doctor Peterson, soy Susan Roberts, de Phoenix General. Estoy aquí con Alan Johnson y su familia. ¿Puede aclarar la evaluación cognitiva que realizó al señor Johnson? Yo nunca realicé ninguna evaluación cognitiva a Alan Johnson, respondió con claridad. Alguien llamó a mi consulta diciendo que tenía problemas de memoria, pero recomendé pedir cita para una valoración adecuada. Esa cita nunca se programó. El rostro de Mónica se estaba poniendo rojo. ¿Y los informes médicos, doctor Peterson?, prosiguió la doctora Roberts. ¿Alguna vez diagnosticó al señor Johnson demencia o deterioro cognitivo? En absoluto. Ni siquiera lo he examinado por cuestiones cognitivas. La abogada Hawkins miraba fijamente a su clienta. Mónica, ¿de dónde han salido estos documentos médicos? Antes de que Mónica respondiera, hablé. ¿Puedo abordar la cuestión de mi capacidad mental? Me puse en pie y caminé hacia la cabecera. Durante 30 años trabajé como intérprete médico certificado en Phoenix General. Mi labor exigía traducir procedimientos complejos,
planes de tratamiento y diagnósticos entre el inglés y 4 dialectos chinos. Puse mis registros laborales sobre la mesa. Estos documentos muestran trabajo cognitivo de alto nivel continuo hasta mi jubilación en marzo de 2024. Las evaluaciones de desempeño califican de ejemplar mi precisión en traducción y comprensión médica. La abogada Hawkins revisaba el expediente. Es intérprete médico certificado en mandarín, cantonés, taiwanés y sangainés. Tengo certificados avanzados en terminología médica, traducción y competencia cultural, añadí. Luego me volví hacia Mónica. Lo que nos lleva a una cuestión interesante. Mónica, ¿quieres explicar a todos lo que lleva 6 meses diciendo de mí en mandarín? La abogada de Mónica parecía perdida. ¿Qué tiene que ver el idioma con este procedimiento? Todo, respondí, sacando mi grabadora Sony. Mónica ha llevado a cabo una campaña sistemática de abuso contra un mayor, usando lenguas chinas para ocultar sus actos. Supuso que yo no entendería sus conversaciones. Puse la primera grabación, Mónica diciéndoles a sus familiares chinos que yo era inútil y que moriría pronto. La abogada Hawkins palideció. Mónica, ¿qué es esto? Está manipulando las grabaciones, balbuceó Mónica. Reproduje la segunda, Mónica describiendo su plan para robar el dinero de la herencia mientras yo estaba sentado en la misma mesa. Richard miraba a su esposa horrorizado. Mónica, ¿realmente dijiste esas cosas? Puedo aportar traducciones, ofrecí, pero creo que la intención es evidente. James Michey abrió su maletín. Como abogado del patrimonio de Sunny Johnson, me siento obligado a compartir algo pertinente. Sacó el testamento de Sunny. La señora Johnson fue muy específica al proteger la herencia de los niños. Incluyó una cláusula que excluye expresamente a Mónica de cualquier rol de fideicomisaria. Leyó en voz alta. Bajo ninguna circunstancia deberá Mónica Taylor tener acceso a estos fondos ni servir como fideicomisaria de las cuentas educativas de los niños. La abogada de Mónica revisaba frenéticamente sus notas. Mónica, me dijiste que la esposa nunca anticipó esta situación de deterioro cognitivo. Sunny lo anticipó perfectamente, dije. Lo vio venir meses antes de morir. Puse los extractos bancarios sobre la mesa. Mónica ha retirado $16.800 de mis cuentas usando documentación médica fraudulenta. El dinero fue a una empresa llamada Taylor Care Management LLC, que en realidad no presta servicios. La abogada Hawkins examinaba los registros. Mónica, explica estos retiros. Yo lo cuidaba. Merezco una compensación. ¿Por qué cuidados? Pregunté. Vivo de forma independiente. Conduzco a mis citas. Gestiono mi medicación. ¿Qué hacías exactamente que justificara $2.800 al mes? Intervino la doctora Roberts. Según mi evaluación, el señor Johnson no requiere ningún tipo de cuidado asistido. Está física y mentalmente capacitado para vivir de manera independiente. Mónica estaba acorralada. Probó un último movimiento desesperado, hablando a toda prisa en mandarín con sus padres, que permanecían sentados en un rincón. Todo esto es mentira, dijo. El viejo americano intenta robarles dinero a sus propios nietos. No crean en sus pruebas falsas. Respondí de inmediato en el mismo idioma. Mónica, todos en esta sala saben ya que la ladrona eres tú. Su abogada se puso en pie. Señor Johnson, ¿acaba de hablar en chino? En mandarín, concretamente. ¿Quiere que le traduzca lo que Mónica acaba de decir? Proporcioné la traducción. Los padres de Mónica estaban avergonzados. Su padre se levantó y salió de la sala de conferencias sin decir palabra. La abogada Hawkins guardaba ya su portafolio. Mónica, no puedo seguir representándote en este asunto. Has aportado documentación falsa y tergiversado los hechos del caso. Mónica quedó completamente sola en la mesa. Su abogada se marchaba, sus padres la habían abandonado y Richard la miraba como si no la conociera. Hay más, dije en voz baja. Saqué un sobre Manila. Mónica, ¿recuerdas tu conversación de la semana pasada sobre la casa en Tempe? Sus ojos se abrieron. Reproduje otra grabación.
Mónica hablando de usar el dinero robado de la herencia como entrada para una casa de $450.000. Su voz sonaba nítida, describiendo cómo ya había hecho una oferta con dinero que pertenecía a mis nietos. James Michey tomaba notas a toda velocidad. Señor Johnson, ¿está diciendo que la señora Taylor ha estado usando fondos robados para inversiones inmobiliarias personales? La compra de la casa en Tempe estaba programada para cerrarse el próximo viernes, dije. Mónica planeaba utilizar el dinero del seguro de vida de mi difunta esposa como pago inicial. Richard por fin encontró la voz. Mónica, ¿es cierto? ¿Estás comprando una casa con el dinero de la universidad de los niños? Mónica miró alrededor desesperada. Richard, no entiendes. Necesitamos una casa más grande. Los niños necesitan más espacio. Los niños necesitan educación universitaria, dijo Richard en voz baja. La doctora Roberts se inclinó hacia adelante. Señor Johnson, en su opinión profesional como intérprete médico, ¿cómo caracterizaría el uso que hace Mónica de las barreras de idioma para ocultar delitos financieros? En 30 años de hospital, he visto familiares aprovechar diferencias lingüísticas para manipular decisiones médicas, pero nunca había visto a alguien convertir el idioma en un arma para cometer un abuso sistemático contra un mayor. Saqué la última pieza de evidencia, un intercambio de correos impresos entre Mónica y una agente inmobiliaria sobre el calendario para acceder a los fondos de la herencia. Mónica envió esos correos sentada en mi sala, fingiendo cuidar mis supuestos síntomas de demencia. James Michey revisaba toda la documentación. Señor Johnson, esto parece un caso claro de abuso financiero a un anciano, fraude y posiblemente robo de identidad. La documentación médica ha sido falsificada. El poder notarial se obtuvo con engaño, y se han desviado fondos de forma sustancial. Mónica hizo un último intento de control de daños. Alan aún está de duelo, dijo al grupo. No está pensando con claridad sobre las finanzas familiares. Me levanté despacio. Mónica, mi esposa murió hace 6 meses. Mi duelo es real, pero el duelo no me vuelve estúpido ni me ciega ante un robo. La miré directamente. Sunny me advirtió sobre ti antes de morir. Dijo que veías a nuestra familia como una oportunidad de negocio. Debí escucharla antes. La compostura de Mónica se quebró por completo. No entienden lo que he sacrificado, gritó. He estado cuidando a un viejo que apenas agradece nada de lo que hago. ¿Qué cuidado? Preguntó Richard, con voz mortalmente calmada. Lo llevo a citas. Conduzco yo mismo, dije. Le manejo la medicación. Gestiono mi medicación solo. Le cocino. Has traído comida para llevar 3 veces en 6 meses. Mónica se aferraba a cualquier argumento. Yo estaba protegiendo las finanzas familiares. ¿Robándolas? Preguntó Richard. El abogado Wilson, el letrado de Richard, habló por primera vez. James, ¿qué opciones tenemos? Michey ya estaba redactando documentos. Cargos penales por abuso a un mayor y fraude, demanda civil para recuperar todos los fondos, orden de alejamiento financiero que impida cualquier acceso a las cuentas del señor Johnson y revocación inmediata de cualquier alegación de poder notarial. Miró a Mónica. Señora Taylor, legalmente debo reportar el presunto abuso a las autoridades. Esta evidencia se presentará mañana por la mañana en la fiscalía. Mónica lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, era rabia y frustración por haber sido descubierta. Esto no ha terminado, dijo, cogiendo el bolso. En realidad, dije en voz baja, sí ha terminado. Completamente. Saqué un dispositivo de grabación final, un modelo más reciente que había llevado la última semana. Mónica, toda esta conversación ha sido grabada, incluidas tus admisiones de robo, tus intentos de culpar a mi duelo de tus delitos y tu amenaza de hace un momento. La sala quedó en silencio, salvo por la respiración de Mónica. 30 años de interpretación médica me enseñaron algo importante, añadí, la verdad no cambia de idioma. Las mentiras no se vuelven honestas porque creas que nadie las entiende. Y la traición familiar duele igual en mandarín que en inglés. Mónica salió de la sala sin decir una palabra. Richard se quedó en silencio aturdido varios minutos. Al fin, me miró. Papá, lo siento tanto. Debería haber visto lo que pasaba.
Hijo, dije, Mónica engañó a todos excepto a tu madre. Sunny la vio con claridad. La doctora Roberts guardaba sus carpetas. Alan, por lo que vale, tu función cognitiva es notable. Mucha gente con la mitad de tu edad no habría conseguido documentarlo todo así mientras atravesaba un duelo. James Michey ya estaba al teléfono con la fiscalía. Las ruedas de la justicia se pusieron en marcha. Pero el momento más satisfactorio llegó 3 horas después, cuando Mónica llamó, presa del pánico, al teléfono de Richard. La agente inmobiliaria hace preguntas sobre la entrada, dijo. El banco está bloqueando las cuentas. ¿Qué hago? Richard me miró y luego respondió a su esposa. Llama a un abogado penalista y reza para que papá no presente cargos. Pero yo, por supuesto, iba a presentar cargos, porque Sunny merecía justicia y mis nietos, su futuro. Los cargos penales se presentaron en 48 horas. La detective María Santos de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Phoenix tomó mi declaración el 14 de noviembre, revisando todas las pruebas que había reunido metódicamente durante 6 meses. Señor Johnson, dijo, este es uno de los casos de abuso a mayores mejor documentados que he visto. Grabaciones de audio, extractos bancarios, documentos médicos falsificados. Básicamente ha construido usted el caso por nosotros. Los cargos eran serios: abuso a un anciano, explotación financiera, fraude, robo de identidad y falsificación. Arizona se toma muy en serio los delitos financieros contra personas mayores, con agravantes que pueden significar de 3 a 5 años de prisión. La lectura de cargos de Mónica se programó para el 20 de noviembre. Contrató al abogado penalista Robert Castellanos, que intentó negociar de inmediato. Mi clienta actuó convencida de que el señor Johnson necesitaba ayuda financiera, arguyó ante la fiscal ** Jennifer Walsh. Hacía de cuidadora sin cobrar de un viudo en duelo. La fiscal Walsh revisó mi expediente de pruebas y se rió. Letrado, su clienta fue grabada en varios idiomas describiendo su robo sistemático de una herencia destinada a la educación de unos niños. Falsificó registros médicos y un poder notarial. Esto no es un malentendido, es crimen financiero organizado. La vista preliminar fue devastadora para la defensa. La jueza Patricia Coleman revisó el audio, los testimonios médicos y los registros financieros. Señora Taylor, dijo la jueza, usted explotó barreras de idioma para ocultar un abuso sistemático contra un mayor. Falsificó documentación médica para justificar un robo financiero. Apuntó contra un viudo en duelo y sustrajo dinero destinado específicamente a la educación de sus nietos. La petición de rebajar cargos fue denegada. Y el frente penal era solo el principio. James Michey presentó una demanda civil para recuperar lo robado, más daños, honorarios y sanciones punitivas. La auditoría financiera reveló el alcance total del saqueo de Mónica. $23.400 en retiros no autorizados, $8.500 en supuestos honorarios de gestión de cuidados falsos y $15.000 en intento de fraude inmobiliario. Daños totales: $46.900, sin contar costes legales. La licencia de enfermería de Mónica fue suspendida de inmediato, a la espera de la investigación de la Junta de Enfermería de Arizona. Su empleador, Desert Medical Center, la despidió en cuanto supo de los cargos. Lo de la casa en Tempe se vino abajo cuando el banco descubrió que la entrada provenía de fondos potencialmente robados. Mónica perdió su depósito de seriedad de $5.000. Pero el golpe más decisivo vino de una fuente inesperada, la Asociación Cultural China. La señora Chen, que había asistido a la desastrosa intervención familiar, envió una carta detallada al tribunal describiendo el engaño de Mónica a su comunidad. La señora Mónica Taylor tergiversó deliberadamente la condición del señor Johnson para ganar nuestra simpatía y apoyo, escribió. Usó nuestra confianza cultural para validar sus mentiras sobre su capacidad mental. Este abuso de la buena voluntad de nuestra comunidad es imperdonable. La carta estaba firmada por 12 familias a las que Mónica había manipulado. La audiencia de sentencia se celebró el 8 de enero de 2025. Me pidieron una declaración de víctima. Señoría, dije, Mónica no solo robó dinero a mi familia. Armas mi duelo, explotó diferencias culturales e intentó destruir mi reputación como adulto competente. Quiso institucionalizarme para tapar sus delitos.
Hice una pausa, mirándola. Pero, sobre todo, traicionó las últimas voluntades de mi esposa. Sunny protegió ese dinero porque sabía que llegaría este día. La jueza Coleman no se mostró nada compasiva ante el perdón lloroso de Mónica. Señora Taylor, usted llevó a cabo una campaña sofisticada y premeditada de abuso financiero contra un mayor vulnerable. Falsificó registros médicos, forjó documentos legales y explotó barreras de idioma para ocultar sus crímenes. La sentencia fue dura, pero justa. 3 años en prisión estatal, 5 años de libertad condicional, restitución íntegra de $46.900 más honorarios legales y prohibición permanente de ejercer como cuidadora o representante financiera de personas mayores. Además, se le impuso pagar $15.000 en daños punitivos y completar 200 horas de servicio comunitario específicamente con víctimas de abuso a mayores. El fallo civil fue igual de contundente. Se congelaron los activos de Mónica, se vaciaron sus cuentas para la restitución y se colocaron gravámenes sobre sus ingresos futuros. Richard pidió el divorcio al día siguiente de la sentencia. Reclamó la custodia completa de James y Emma, citando la condena penal y el fraude como prueba de su incapacidad como madre. «Papá», me dijo Richard tras la audiencia, «no dejo de pensar en todas las señales que me perdí. Cómo controlaba tus citas médicas, te aislaba de decisiones, hablaba en chino cuando estabas delante. Hijo, la gente manipuladora es experta en parecer útil mientras hace daño». Mónica pasó meses construyendo el relato de mi incapacidad. Incluso yo llegué a dudar a veces. El dinero de la herencia volvió a sus fideicomisos educativos protegidos para los nietos. Las últimas voluntades de Sunny, por fin, estaban a salvo. Pero quizá el resultado más satisfactorio fue personal. La doctora Roberts incluyó mi caso en una ponencia sobre concienciación del abuso a mayores en la conferencia de la Asociación Médica de Arizona. La documentación metódica del señor Johnson y sus habilidades lingüísticas permitieron destapar delitos financieros que, de otro modo, habrían pasado inadvertidos, dijo ante 200 profesionales sanitarios. Su caso demuestra que duelo y edad no equivalen a incompetencia. La historia de Mónica tuvo efectos en cadena. Desert Medical Center, donde había trabajado como enfermera práctica licenciada durante 6 años, abrió una investigación interna. Descubrieron que falsificaba horas extra e inflaba registros de atención para cobrar más. El hospital despidió a 3 supervisores por no detectar las discrepancias. Implementaremos nuevos protocolos de supervisión específicamente por el caso Taylor, anunció en una reunión la administradora Sara Martínez. Cualquier mala práctica financiera hacia familias de pacientes supondrá despido inmediato y denuncia penal. La licencia de Mónica no solo quedó suspendida, fue revocada de manera permanente por la Junta de Enfermería de Arizona. La resolución, unánime y demoledora, decía: la señora Taylor violó los principios fundamentales de la ética de enfermería al explotar a un familiar vulnerable para su beneficio económico, declaró la presidenta, la doctora Linda Foster. Nunca será elegible para recuperar la licencia en Arizona. La decisión se reportó a la Base Nacional de Enfermería, acabando de facto con su carrera sanitaria en todo el país. La Asociación Cultural China celebró una reunión de urgencia para analizar cómo habían sido manipulados. La señora Chen, ahora defensora de protección de mayores del grupo, desarrolló nuevos protocolos para verificar situaciones familiares antes de ofrecer apoyo comunitario. Mónica Taylor nos enseñó que debemos verificar de forma independiente las afirmaciones sobre ancianos, explicó a un reportero del Arizona Republic. No podemos permitir que nuestros valores culturales de respeto familiar se conviertan en armas de delincuentes. La asociación creó el Fondo de Protección a Mayores Alan Johnson para ayudar a otros ancianos a documentar y denunciar abusos financieros. Recaudó $12.000 en su primer mes. Los padres de Mónica, Linda y Robert, quedaron devastados por la condena de su hija. Vendieron su casa de Flagstaff y se mudaron a Oregón para escapar de la vergüenza y la atención mediática. La criamos para respetar a los mayores y ayudar a la familia, dijo Linda a la detective Santos en una última entrevista. No entendemos cómo pudo convertirse en alguien capaz de robar el dinero de la educación de unos niños. Robert fue más directo. Mónica ha sido apartada por completo. No tendremos una hija que se aprovecha de viudos en duelo. La hermana de Mónica, Claire, se cambió el apellido y se mudó a Colorado con su familia.
Me envió una carta manuscrita 3 semanas después de la sentencia. Señor Johnson, debí hablar antes cuando escuché a Mónica insultarlo en chino. Tenía miedo del conflicto familiar, pero mi silencio permitió sus delitos. Siento haberle fallado cuando necesitaba una aliada. El divorcio fue rápido y contundente. Richard obtuvo la custodia completa de James y Emma, y a Mónica se le concedieron visitas supervisadas únicamente tras completar terapia psicológica y control de ira. La jueza de familia, Sunny Williams, fue especialmente dura. Señora Taylor defraudó de forma sistemática al abuelo de sus hijos y robó dinero destinado a su educación. Este tribunal no puede confiarle ninguna responsabilidad financiera respecto de estos niños. Las visitas de Mónica quedaron limitadas a 2 horas al mes, supervisadas por una trabajadora social, y tenía prohibido hablar de finanzas o del abuelo con los niños. Richard vendió la casa familiar y se mudó a un apartamento modesto más cerca de mi barrio. Los niños y yo necesitamos empezar de cero, me explicó. Todo allí nos recordaba las mentiras de Mónica. James y Emma, ya de 9 y 11 años, tuvieron dificultades para entender por qué su madre estaba en prisión. Richard y yo optamos por una honestidad adecuada a su edad. Mamá tomó decisiones muy malas con dinero que no era suyo, les explicó. Hirió al abuelo y quebrantó la ley. Ahora afronta las consecuencias. Emma me preguntó directamente. Abuelo, ¿por qué no nos dijiste que hablabas chino? No pensé que importara, respondí, pero resultó importante cuando alguien decía cosas feas sobre nuestra familia. El Fondo Universitario de los Niños, ya seguro, creció de nuevo hasta $342.000 con la restitución y los intereses. Las últimas voluntades de Sunny estaban blindadas. Los antiguos compañeros de Mónica en Desert Medical Center la repudiaron por completo. 3 enfermeras que la consideraban amiga declararon en su contra en la audiencia de revocación de licencia. Confiábamos en Mónica con las familias de nuestros pacientes, testificó la supervisora de enfermería Janet Rodríguez. Violó todo lo que creemos sobre la ética sanitaria. La cobertura mediática local fue extensa y demoledora. El reportaje de Canal 12, Abuso a mayores a la vista de todos, incluyó entrevistas con la doctora Roberts, la detective Santos y la señora Chen sobre las señales de alerta de explotación financiera. La foto policial y la condena de Mónica quedaron archivadas para siempre en bases de datos públicas, haciendo casi imposible que encuentre empleo. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de Mónica desde prisión. Pedía mi apoyo para la libertad condicional anticipada. Señor Johnson, sé que cometí errores, pero 3 años me parece excesivo para lo que fue, esencialmente, un malentendido familiar. ¿Podría escribir una carta apoyando mi liberación temprana? No respondí. Hay personas que nunca entienden que robar no es un malentendido y que las consecuencias no se negocian. Sunny habría estado orgullosa de que, por fin, se hiciera justicia y de que el futuro de sus nietos quedara protegido. El caso pasó a ser lectura obligatoria en el programa de formación del Grupo de Trabajo de Protección a Mayores de la Fiscalía General de Arizona. El nombre de Mónica se volvió sinónimo de abuso financiero a mayores en los círculos legales del Estado. Sus decisiones destruyeron su carrera, su matrimonio, sus relaciones familiares y su libertad. Pero el fondo universitario de mis nietos estaba a salvo, y eso era lo más importante. Hoy, 18 meses después de la condena de Mónica, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. No es el mismo de cuando Sunny vivía, esa vida se fue para siempre, pero es algo sereno y con propósito. Richard y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre bases honestas. Cada domingo trae a James y a Emma a cenar. Cocinamos juntos, hablamos del colegio y a veces les ayudo con la pronunciación en mandarín. Ahora ambos estudian chino por gusto, para comprender su herencia multicultural. Abuelo, dijo James el fin de semana pasado, ¿nos enseñarás palabras médicas en chino para cuando seamos doctores? Estoy enseñándoles ambos idiomas y terminología médica. Emma quiere ser enfermera pediátrica. James se inclina por ser traductor, como su abuelo. La doctora Roberts me pidió hablar en congresos médicos sobre cómo reconocer el abuso a mayores. He dado charlas a personal hospitalario, escuelas de enfermería y grupos comunitarios sobre las señales de la explotación financiera. Su caso demuestra que adultos competentes pueden ser objetivos solo porque el duelo parece vulnerabilidad, les digo.
Edad y tristeza no equivalen a estupidez, y los familiares no son automáticamente de fiar. Estas charlas han impulsado cambios de protocolo en 3 hospitales de Phoenix sobre acceso financiero familiar y procedimientos de interpretación lingüística. He establecido nuevos límites que protegen mi independencia y mis relaciones familiares. Richard me ayuda en decisiones financieras mayores, pero mantengo el control total de mis cuentas. La señora Patterson me echa un vistazo 2 veces por semana, pero vivo de forma independiente en la casa que Sunny y yo compartimos durante 30 años. La terapia de duelo que recomendó la doctora Roberts me ayudó a separar el luto normal del trauma por la traición de Mónica. Echo de menos a Sunny cada día, pero ya no me consume la pérdida. Mónica salió en libertad tras cumplir 18 meses por buen comportamiento. Se mudó a Nevada, trabaja en una tienda de conveniencia y vive en un estudio. Su agente de libertad condicional confirmó que tiene prohibido cualquier contacto profesional con clientes ancianos. Richard recibió una carta suya pidiendo ver a los niños. No respondió. El dinero de la herencia sigue creciendo en los fideicomisos educativos protegidos. Para cuando James y Emma lleguen a la universidad, habrá suficiente incluso para posgrados, si quieren. Las últimas voluntades de Sunny están seguras. Si ha sufrido manipulación financiera por parte de familiares, documenta todo y busca ayuda de inmediato. Confía en tu intuición con quienes se aprovechan de tus momentos de vulnerabilidad. Y recuerda, el duelo no te hace indefenso, a veces te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste. Comparte tus historias de defensa de familiares mayores en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a que alguien reconozca las señales antes de que sea demasiado tarde.